clase del día de hoy sobre la materia de bases de datos distribuidas. Ya vamos a iniciar los temas de la segunda unidad, donde nos establece específicamente hablar sobre la parte del diseño. Para esto voy a compartirles mi escritorio. Y bueno, aquí muestro la presentación de la unidad 2. Y estaba ubicando un material que nos permite entender y recordar por qué las empresas necesitan esta tecnología. Entonces déjenme checar aquí. Están las diapositivas. Vamos a ver en esta parte. Ok, unidad 4. Vamos a ver, flujos. Aquí está. La parte de... Tenemos aplicación. Esta parte. Ok. Recuperación. No. A ver, déjenme ver aquí. Bueno, con respecto al diseño de una distribución de datos, debemos de recordar por qué se necesita desarrollar una distribución de datos para una empresa. Y bueno, para esto ya hemos mencionado que debido a que se necesitan integrar los diferentes modelos que se llevan a cabo por los procesos operativos en una empresa, sobre todo entre más grande sea y entre más tenga procesos de negocio en diferentes ciudades o localidades. Por lo tanto, cuando se refiere a poder integrar un modelo global para que las empresas puedan crecer y soportar decisiones que las vuelvan más eficientes, pues se tiene que desarrollar ya un modelo corporativo que finalmente es una sumarización de los datos que va a ir a guardarse en algo que le llamamos un data warehousing. Y bueno, mientras se va desarrollando este data housing global, se pueden ir integrando ciertas áreas de negocios, por lo tanto sería una integración parcial y podríamos empezar a generar entonces lo que serían mercado de datos o data marks. Estos serían bases de datos para tomar decisiones, pero solamente de áreas de una empresa, no de todas las áreas, hasta que se tenga integrado todas las aplicaciones junto con sus modelos de datos, pues se tendría el data warehousing, que es único para toda la empresa. Es por eso que, bueno, estaba buscando algo más específico sobre cómo se debe
en un inicio de hacer esa integración partiendo de una metodología de diseño. Y para esto ustedes jóvenes ya llevaron las materias de fundamentos, de bases de datos y también las materias de taller, que son las que nos permiten instrumentar lo que le llamamos los requisitos estáticos y los requisitos dinámicos que requieren las aplicaciones con respecto a los servicios de datos. Todo nace, obviamente, de analizar toda la información que tiene que ser almacenada por la empresa, elaborando un diccionario de datos. Este diccionario de datos nos va a permitir identificar a las entidades que se van a transformar en tablas y además cómo estas tablas conceptualmente son dependientes o están relacionadas, por lo que establecemos un diseño de un modelo relacional. Una vez que se tiene este modelo, pues ya podemos empezar a enfocarlo hacia un diseño de distribución. Por lo tanto, si estos esquemas son individuales, pues se refiere a que ya hay aplicaciones que están siendo utilizadas en diferentes áreas de la empresa, por lo cual lo que vamos a llevar a cabo en primera instancia es hacer una integración de esos diseños ya relacionados, o sea, ya diseñados y operando. Obviamente, considerando sobre todo que probablemente ya se tengan datos almacenados. Por lo tanto, al hacer esta integración, pudiéramos tener que llevar a cabo limpieza de datos o cleanup, como le llaman los programadores americanos, para estandarizar la información que al poder ser sumarizada, pues pueda concentrar esos totales que requieren los que le llamamos indicadores de procesos de negocio. Un ejemplo simple es los formatos de fecha que manejan las aplicaciones. Tendrán que ser estandarizados en todas las aplicaciones operativas del modelo global que se quiere integrar, ya que si el formato de fecha es diferente, eso nos va a dar errores a la hora de hacer agrupaciones o consolidados con diferentes propósitos de la información que está siendo almacenada. Entonces, esta es una etapa previa para efectos de nuestro programa de estudios y de los proyectos que van a desarrollar ustedes. Vamos a partir de un modelo que va a ser un modelo hasta cierto punto que nada más esté enfocado a un área muy específico de la empresa. Es por ello que yo les comentaba que ustedes tienen que decidir en equipo qué modelo de datos van a enfocar hacia una distribución. Obviamente, estableciendo que ese modelo de datos soporta un proceso de negocio. Entonces, nos vamos a saltar la parte donde tenemos que hacer una integración de diferentes esquemas, ya que no nos daría tiempo ver ciertas actividades que se tienen que realizar para hacer una integración de un esquema global. Y vamos a partir del hecho de que el modelo que ustedes tengan ya es un modelo integrado que puede representar ya un proceso de negocio de una empresa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Sí. Entonces, esto que les comento de cómo se hace una integración de modelos operativos, pues no la vamos a ver aquí, no nos daría tiempo. Y vamos a partir de un modelo que hasta este momento es centralizado por alguna de sus proyectos que ya han desarrollado en otras materias. Bueno, entonces, partiendo del hecho de que ya se tiene un modelo integrado y obviamente que la información está estandarizada, ya podemos llevarlo hacia un enfoque de distribución. Y es precisamente cuando ya vamos a ver las consideraciones en el diseño de este modelo que tenemos que modificar o cambiar
para que pueda operar en un entorno de distribución. Y es donde vamos a ver que se van a desarrollar nuevos esquemas diferentes al modelo conceptual general, que es la base de un diseño de base de datos, independientemente que sea distribuido o que vaya a ser centralizado. Entonces, ese modelo conceptual general no es otra cosa más que el modelo relacional, estableciendo las tablas, cómo están sus dependencias y cómo se conectan entre ellas. Aquí, hacia un enfoque de distribución, tendremos que establecer ahora las necesidades de que si estas tablas que ya están conceptualmente identificadas con sus propiedades se tienen que dividir, a lo cual le llamaríamos fragmentación. Si ese es el caso, pues tendríamos que hacer un esquema o un diagrama o dibujo arquitectónico que nos indicara cómo va a operar la fragmentación en las diferentes localidades en donde se va a mantener esa parcialidad de las tablas. Entendemos que las localidades obviamente están soportadas por servidores y una vez que se tiene ese diseño preliminar, también debemos de establecer ahora cómo las diferentes localidades, llámese servidores, van a colaborar en nuestro modelo de distribución. Entonces tenemos que analizar la infraestructura que soporta a esas localidades o servidores en cuanto a las comunicaciones y en cuanto a las necesidades locales de los procesos que tiene que atender. Es decir, habrá una localidad donde esté trabajando la mayoría del personal que tiene que ver con la elaboración de la nómina. Entonces, su aplicación fundamental es la nómina y esos procesos pues los va a atender de manera autónoma e independiente, pero a su vez esa localidad va a colaborar con otro servidor que probablemente tenga otro modelo principal que sería el modelo de fabricación. Entonces, se está integrando el modelo de fabricación con el modelo de nómina y ambos modelos forman el esquema global de las bases de datos que se están soportando en nuestra distribución. Entonces, ese modelo de localidades no es otra cosa más que establecer cómo cada uno de estos servidores o localidades va a mantener esa distribución, es decir, de qué tablas o de qué base de datos se va a hacer cargo y a su vez qué copias va a mantener de otros servidores que están operando en el modelo corporativo o en las aplicaciones corporativas. Y si fuera el caso de tener también tablas fragmentadas, tendríamos que indicar si esas tablas fragmentadas, qué partición es decir, qué fragmento es de la tabla global. Pudiera tener un fragmento de los n fragmentos que componen la tabla o que constituyen la tabla. Todo esto que vamos a llevar a cabo para hacer un enfoque de distribución, pues tenemos que partir, al igual que cuando vimos el modelo conceptual de un diseño de base de datos, partimos de requerimientos estáticos y de requerimientos dinámicos. Ahora tenemos que ver ya requerimientos adicionales que son muy específicos a donde está instalado el servidor, es decir, a la infraestructura que lo soporta. Porque dependiendo de las capacidades, ya sea de almacenamiento, de procesamiento o de número de usuarios que tenga que soportar ese servidor, pues va a ser en la medida en que le podemos delegar cierta carga de trabajo para que la soporte y a su vez colabore con los demás servidores que están manteniendo una distribución. Y como último punto, en un enfoque de distribución, cada una de esos servidores o localidades que está participando en una colaboración de distribución, tenemos que establecer cómo se van a recuperar a ciertas fallas que pueden ocurrir.
y tendríamos que obviamente diseñar ese esquema de recuperación, partiendo de que la base de poder recuperar o de poder mantener un esquema global de datos funcionando por otros servidores que están colaborando va a depender precisamente de las copias que se tengan en los diferentes servidores que están participando, ya que el servidor que tuvo la falla se saldría temporalmente, pero la información que está manteniendo va a tener una copia en otros servidores que van a actuar cuando ese servidor que fue afectado por la falla se salga de línea, y entonces las copias serán utilizadas para que los usuarios puedan seguir trabajando, es decir, tengan una disponibilidad de las aplicaciones, pero obviamente ahora utilizando las copias que ya están en otros servidores para cuando ocurra una falla. Entonces aquí estamos viendo en términos generales que el enfoque de distribución, independientemente a que ya hace parte de un diseño conceptual bien fundamentado, ahora tenemos que analizar cómo vamos a dispersar nuestras tablas, es decir, en cuántos servidores van a estar y cuáles serían esas tablas que estarían en cada uno de los servidores. Si es el caso, fragmentarlas, pero además analizar que una vez que se tiene asignado a cada localidad o servidor una responsabilidad en el mantenimiento de tablas y sus fragmentos, también cómo va a mantener copias para poder soportar una falla, ya sea del propio servidor local o atendiendo la demanda de otros usuarios cuando otro de los servidores con los que está colaborando se salió. ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a llamar esquemas de distribución con diferentes nombres. Y adelantándonos un poquito, estamos hablando de al menos 3 tipos de esquemas. Lo que sería el esquema de distribución, que es cómo vamos a separar la base de datos global. El esquema de recuperación, que es el que nos va a indicar cómo se van a recuperar los servidores que están colaborando ante una falla, partiendo de las copias que ya se tienen o que tienen que ser mantenidas. Y el esquema de fragmentación, perdón, y el esquema de localidades. Este esquema de localidades es cuántos servidores colaboran en la distribución y qué recursos son los que tienen disponibles en cuanto a almacenamiento, capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, para poder balancear la carga de trabajo que van a tener en su conjunto todos los servidores que van a estar colaborando. Entonces, esto los vamos a ver más a detalle, obviamente con ejemplos muy específicos. Bien, pero continuando con el tema de consideraciones, no debemos de perder de vista que es muy importante que nuestro enfoque de distribución pues debe tener una topología de red. Y esto implica conectar los diferentes servidores mediante una red y bajo una filosofía de tipo de red. La más utilizada obviamente es el tipo de red cliente-servidor o bus, pero podríamos también tener alguna tipo estrella o anillo, que son topologías que existen, pero
aquí obviamente deberíamos de analizar el costo-beneficio de tener cada una de esas topologías. Entonces, para esto vamos a partir que nuestra topología de red va a ser tipo bus, es decir, todas se conectan a un bus único de comunicaciones o a un canal único de comunicaciones, y dentro de esos equipos que se están conectando a ese canal de comunicaciones, va a haber equipos que tienen gran capacidad de procesamiento, que serían los servidores, pero habrá equipos que son los que utilizarían las aplicaciones finales menos robustas, que serían las estaciones clientes. Y obviamente, hablando de una topología de red, pues va a depender mucho de la infraestructura, ¿no? El tipo de cableado, los protocolos de comunicación que se están utilizando por la red y los dispositivos de conectividad, como serían concentradores, switches, ruteadores o firewalls. Todo esto finalmente va a repercutir en los tiempos de respuesta de las aplicaciones y en la estabilidad de esas aplicaciones. Es por ello que la instrumentación y la prueba de la red que se vaya a utilizar para soportar nuestro enfoque de distribución debe de primero probarse para ver si tiene una estabilidad como tal y una velocidad adecuada antes de empezar a configurar la distribución entre los equipos que van a colaborar. Y es por esta razón que la práctica de la unidad 2 precisamente trata sobre esto. De la unidad 3 trata sobre esto. Primero, se tiene que demostrar que la red que ustedes van a utilizar con los equipos que van a colaborar esté funcionando de una manera adecuada y sea estable. Una vez que esto sucede, pues ya podríamos pensar en hacer la configuración de la distribución para que tener un grupo de trabajo de distribución entre los servidores que van a colaborar. Bueno, entonces el tema de redes creo que es un tema que de alguna manera ustedes son capaces de instrumentar por las materias que ya llevaron previas. ¿Es así, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda o problema con armar una red tipo bus para este proyecto? ¿Alguien tiene algún comentario sobre topología de redes, jóvenes? No, profesor. No, profe. Perfecto. Entonces, es un tema que necesitamos que ustedes dominen para poder armar esa infraestructura. Y precisamente, teniendo la red, va de la mano con el primer diagrama que tenemos que establecer para nuestro enfoque de distribución, al que le llamamos esquema de localidades. ¿Esto qué significa? Es simplemente hacer un diagrama o dibujo donde vamos a indicar los equipos o servidores que se van a conectar en la red, cuáles serían sus capacidades de cómputo, es decir, cuánta memoria tienen, cuánta capacidad de almacenamiento, en qué sistema operativo están, en qué versión, además de establecer su nombre lógico, su dirección en la red, asumiendo que es el protocolo TCP/IP para una topología tipo bus, y obviamente poniendo el número de equipos que van a participar. En el caso de su proyecto, pues estamos hablando al menos de 2. También es necesario indicar en este diagrama qué dispositivos están llevando la conectividad, si un concentrador, si en este caso a través de un servicio de comunicaciones, ¿sí? Si es un par
de cable es un cable invertido directo entre esos dos equipos. Es aquí donde ustedes precisamente como equipo tienen que conseguir recursos y poner en servicio esta red para poder llevar a cabo la colaboración de al menos 2 servidores. Obviamente, cuando ya estamos hablando de una empresa, pues esta red puede ser tan grande y tan compleja con las infraestructuras, ¿no? Inclusive pueden ser redundantes, es decir, que las empresas se pueden dar el lujo de tener una red de comunicaciones de fibra óptica, indicándolo obviamente cómo está diseñada esa red y qué equipos o centros de cómputo se están conectando, a través de qué servidores, y pudiera tener una redundancia alterna, por ejemplo, de microondas, para que en caso de que la red de fibra óptica se salga por alguna razón, pues está la línea de microondas que sustituiría, obviamente con menor velocidad, a los equipos que utilizan esta infraestructura. Entonces, nuestro esquema de localidades no es otra cosa más que eso. Nuestro primer diagrama indicando los equipos, sus capacidades, los nombres, las direcciones de comunicaciones y los dispositivos que intervienen en esa topología de red. ¿Alguna duda, jóvenes? No, ninguna. En este primer esquema de localidades, si recuerdan, cuando vimos el último tema de la unidad 1, ya hablando específicamente de SQL Server, mencionábamos que SQL Server nos permite hacer copias en una dirección o en 2 direcciones. Obviamente con el costo de que el servidor que iba a tener esa doble función de mantener la copia, pues tenía una doble carga de trabajo. Por un lado, mantener las aplicaciones del modelo o de la parte del modelo que le toca administrar. Y segundo, pues involucrarse en el proceso de replicación de los datos hacia los otros servidores. ¿Por qué menciono esto? Porque en este esquema de localidades pudiéramos precisamente meter equipos con diferentes funciones. Y entonces, hablando de su proyecto, a lo mejor ya no serían 2 servidores nada más, sino serían 3. 2 servidores que mantienen la distribución y un tercer servidor cuya única función es balancear la carga de trabajo o hacerse responsable del mantenimiento de las copias que se den entre esos 2 servidores que están manteniendo la distribución. Es por eso que el esquema de localidades es un enfoque hacia la red y los equipos que están colaborando y cómo están configurados, aparte de los recursos que proporcionan para nuestro enfoque de distribución. Bien, continuando con estas consideraciones de diseño, viene un punto interesante. Ya habíamos mencionado, bueno, que a diferencia de los manejadores que todo está centralizado en un servidor, en una localidad, en un enfoque de distribución, las aplicaciones se tardan más debido a que al costo o al retardo que obliga a transmitir los datos en la red. Sin embargo, puede haber un beneficio potencial de que se establezca un balance en la carga de trabajo, ya que al participar varios equipos o varios servidores, pues tenemos más capacidad de procesamiento que en lugar de tener un solo equipo. Entonces, este beneficio de que en un momento determinado varios servidores puedan participar en el procesamiento de una consulta o en el procesamiento de una transacción, tendríamos que analizarlo con respecto a que al tiempo que se tardarían los datos en viajar de un servidor a otro, ¿sí? Y obviamente esto va a depender del tipo de red y de la velocidad de los discos, sobre todo si son discos mecánicos.
Por lo tanto, pues es necesario en un enfoque de distribución llegar a un equilibrio adecuado entre los costos que generan los discos por tener que ser accesados constantemente o de viajar los datos por la red. Es decir, nuestro esquema de localidades precisamente a la hora de desarrollarlo, una de las cosas que tenemos que hacer como especialistas en los enfoques de distribución es hacer un análisis de por qué vamos a hacer una distribución con 2, 3, 4 o 5 servidores. Para esto debemos de entender las necesidades de cada una de estas localidades, ¿sí? Es decir, de lo que tienen que mantener de manera autónoma y de lo que nos permitiría poder hacerse cargo con respecto a la colaboración en una distribución. ¿Sí? Entonces, estas condiciones precisamente parten de un análisis de las condiciones de la infraestructura que tienen estos servidores en donde están instalados y trabajando, porque también no nos olvidemos que el hecho de que un servidor esté en algún sitio de la empresa o en alguna sucursal, pues tiene que ver con la infraestructura que lo soporte. Es decir, no podemos hacer responsable a un servidor principal de las aplicaciones en una localidad donde no tenga métodos de soporte a fallas en el caso de que se vaya la energía o en el caso de que haya una falla total de los discos o tener alguna infraestructura que nos permita al menos que esa localidad o ese servidor pueda soportar cierto tipo de fallas. Eso es lo que llamamos tolerancia a fallas. Esto es parte precisamente del diseño de localidades, ¿no? Establecer los sitios en los servidores, sobre todo donde estén en las mejores condiciones para que puedan mantenerse operando por diferentes tipos de fallas que se puedan presentar. Pero también analizar si la infraestructura con que cuentan en cuanto a la red, su estabilidad, son las adecuadas para poder decidir cuáles serían las localidades donde están los servidores principales de nuestro enfoque de distribución. Y también analizar el hecho de que pudiéramos agregar más servidores para que nuestros tiempos de respuestas mejoren. En la unidad 3 también vamos a ver un tema que tiene que ver cómo optimizar los tiempos de respuestas. Y va más enfocado a la programación que a los recursos. Pero bueno, es parte también de lo que podemos hacer para que estas localidades y estos equipos puedan establecerse en un esquema de colaboración. Entonces, jóvenes, si me estoy explicando, pues el esquema de localidades no es otra cosa más que indicar en dónde están los servidores, cómo están conectados, como hemos repetido, pero también como parte de un análisis, identificar las condiciones más adecuadas para que cada una de esas localidades pueda funcionar, ya sea como un servidor primario o secundario, atendiendo las posibles fallas que se pudieran presentar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, profesor, de mi parte ninguna. Bueno, como parte de esta unidad también más adelante vamos a ver ejemplos más específicos de cómo podemos hacer un análisis de las necesidades. Y eso tiene que ver con el comportamiento de las aplicaciones, con el comportamiento de las aplicaciones con respecto a cómo utilizan las tablas, obviamente que requieren utilizar. Eso nos va a dar una pauta también de analizar
cómo podemos nosotros hacer un diseño partiendo de esas necesidades de las aplicaciones. Bien, una vez que entendemos precisamente o definimos cómo se armó la red, en qué diferentes lugares se va a conectar y qué equipos van a participar, ya les había mencionado que necesitamos desarrollar un esquema de recuperación, donde ya tendríamos que indicar dentro de los 2 servidores, por mencionarlo con respecto al proyecto que ustedes van a desarrollar, tendríamos que decidir si las copias que se va a generar van a ir en un solo sentido, es decir, definir cuál de esos 2 equipos que están conectados en una red que tienen nombres lógicos y direcciones IP específicas y cierta infraestructura o capacidad de cómputo. Vamos a decidir ahora si la copia se va a realizar del servidor A al B o viceversa, desde el servidor B hacia el A, para establecer quién sería el servidor principal y quién sería el servidor secundario, que para efectos de la plataforma SQL Server sería el servidor publicador y el servidor suscriptor, que es el que va a mantener la copia. Entonces, precisamente nuestro esquema de recuperación ya no es un esquema nada más indicando el nombre de los equipos, cómo se llama, cómo se conectan, cómo hay conectividad entre ellos, sino ya es establecer un diagrama donde nosotros indicamos cómo se están generando el mantenimiento de la copia en una sola dirección, o pudiera ser que en las 2 direcciones. Es decir, que tanto el servidor A y B, todo lo que tienen se replica en el otro y viceversa. ¿Sí? Y esta filosofía obviamente va a depender primero de la capacidad que tengan, ¿no? Segundo, de las necesidades que se deseen para poder soportar una falla. Con respecto a este punto, pues obviamente serían los objetivos. Recordemos siempre que una de las metas de la distribución de datos es mantener la confiabilidad y disponibilidad. ¿Y esto qué significa? Que los usuarios puedan seguir trabajando. Por lo tanto, es necesario implementar un mecanismo de recuperación ante una posible falla, sobre todo de un colapso total de un servidor. Y en base a esto, obviamente que el mejor esquema de recuperación que podríamos tener es que nuestra localidad A, que en este caso podría ser un servidor o un conjunto de servidores que balancean la carga de trabajo, que atienden diferentes tareas, esté totalmente igual en una segunda localidad. Es decir, tendríamos un sistema espejo. Y ese sistema espejo, pues sería nuestra división secundaria, si es un conjunto de servidores, cuyo objetivo principal es que va a tener toda la base de datos exactamente igual como la tiene el servidor principal o la división principal, para que en caso de que la división principal se salga por alguna razón, entra automáticamente la división de respaldo como servidor principal. Si eso es lo que queremos llevar a cabo, pues precisamente tendríamos que hacer una configuración de replicación bidireccional, es decir, que lo que actualice y mantenga la división A mientras está operando, se replique completamente en el servidor B. Y cuando el servidor B, por alguna razón, tome el control total, todo lo que actualice o mantenga mientras duró su función como división principal, se pueda reflejar en el servidor A cuando haya podido ser restablecido. ¿Sí? Entonces, esa sería la configuración pues, ideal, ¿no? Tener siempre un
una división espejo, servidor espejo, que nos permita entrar de manera automática y mantener esa disponibilidad que requieren los usuarios. Pero obviamente estamos hablando aquí de recursos y de una infraestructura adecuada para que esto pueda ocurrir, lo cual a veces pues no se tiene en las empresas, pero si se tienen los recursos, pues sería lo ideal. Bueno, jóvenes, entonces en este punto ya hemos visto dos esquemas. El esquema de localidades, que va a ser a lo que vamos a desarrollar para establecer qué equipos van a participar y cómo se van a conectar. Y por otro lado, el esquema de recuperación, cuál va a ser la filosofía para mantener las aplicaciones y los datos en un solo sentido o en los dos sentidos para efectos de una falla. Cuando decidimos hacer la replicación en una sola dirección, ¿qué va a pasar? Que la división principal, si se sale por alguna razón, la división secundaria entra y va a atender a los usuarios en cuanto a las aplicaciones, pero solamente para que consulten la información. Es decir, no van a poder hacer cambios ni inserciones, solamente consultas, ¿no? Y entonces pueden seguir trabajando, pero de una manera limitada. Solamente consultar y no van a poder hacer operaciones de actualización. En cambio, cuando estamos hablando de la filosofía de replicar en las dos direcciones, pues es el caso cuando ya lo comentamos, ¿no? Sale la división principal y la división secundaria entra para tener a las aplicaciones y permite hacer cambios y obviamente consultas. Y cuando regresa a la división principal, pues se sincroniza, que no es otra cosa más que tomar todos los datos que se modificaron cuando estuvo fuera esa división para volver a ubicarse como la división principal. Bien, jóvenes, entonces este tema lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy.